como lo habíamos anunciado, lo hemos venido anunciando durante todo el día, Janet Briones, procuradora de lavado de activos, está con nosotros. Ella dice que todavía no le aceptan la renuncia, es procuradora adjunta, pero está presentada ya. Correcto. Sí. Bienvenida y muchísimas gracias por la deferencia con el programa. No, gracias a ti, Mávila, por la invitación. Ha concedido una entrevista a Perú 21 y entiendo que esta es una entrevista más que concede y que después no tiene pensado hablar con la prensa, por eso le agradezco doblemente la deferencia. Sí, yo quiero solamente que quede claro las razones y bueno, la situación de la Procuraduría, ¿no? Que es lo que a mí me preocupa y en algo que nosotros habíamos trabajado bastante y con mucho esfuerzo. Empecemos por eso. ¿Cuál es el motivo de la renuncia? Nosotros hemos venido, al menos yo estoy en la Procuraduría desde el año 2010, o sea, ya tengo más o menos 8 años trabajando en la Procuraduría. Y como Procuradora adjunta ya tengo 7 años. En todo ese tiempo, desde que estuvo Julia, siempre se ha buscado el fortalecimiento. Sí, desde que se ha buscado el fortalecimiento de la Procuraduría. ¿Estamos hablando 2008, por ahí? 2009. ¿Qué llega ella? 2009. Entonces yo llego en el 2010 y en eso estuvimos en todo este proceso de lograr el fortalecimiento de la Procuraduría, ¿no? Todo el tiempo hemos estado pidiendo. Por una o por otra razón nunca se podía. Uno de los principales problemas es la falta de continuidad en los cargos de los titulares, ¿no? De las autoridades. La Procuraduría depende del Ministerio del Interior. Nosotros dependemos ¿Cambios en el ministerio? Nosotros dependemos para tema de recursos del Ministerio del Interior, pero el ente rector del Sistema de Defensa Jurídica del Estado es el Ministerio de Justicia. Y el ente que supervisa a los procuradores, que supervisa, que ve cómo funciona, es el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que pertenece al ministerio, que lo preside el presidente del Consejo, que es el ministro de Justicia. Entonces tenemos, digamos, una vinculación con ambos ministerios, con Interior y con Justicia. ¿Podríamos decir que está tirando la toalla, doctora, porque con los recursos que hoy se tiene no se puede avanzar más? No se puede, yo lo veo muy complicado trabajar con casos tan complejos y con lo que se viene, ¿no? Porque cuando se inicia la Procuraduría, o sea, no habían casos de lavado de activos que provengan de otros delitos que no sean narcotráfico. ¿Cuántos casos hay ahora? Ahora, en este momento son 2.700 aproximadamente. 2.700 casos a nivel nacional. A nivel nacional por lavado de activos. Que provengan de diferentes actividades criminales que no son narcotráfico. Nosotros cuando se inicia la Procuraduría, que es con Julia Príncipe, no habían casos. Ella impulsa el inicio de casos. O sea, ahí estábamos hablando de etapas de inicio de investigaciones preliminares. A la fecha han pasado varios años, entonces muchos de estos casos ya están pasando a juicios orales. Están en otra etapa. Entonces, y además ha aumentado la cantidad de casos. En función a eso tendría que darse un fortalecimiento de la Procuraduría de Lavado. ¿Cuán grave es la situación ahora? No hablemos se puede hablar de presupuesto, de cuánto manejan ustedes y cuánto sería el mínimo para poder emprender una lucha. Se puede hablar de repente de estas unidades descentralizadas que también son importantes, por ejemplo. Claro, nosotros para poder optimizar, digamos, los pocos recursos que tenemos, porque nosotros tenemos aproximadamente 37 abogados, son abogados que viajan constantemente. Un abogado puede hacer 3 o 4 viajes en una semana. 37. Sí. El total de la Procuraduría. Abogados. ¿Es el número ideal? No. Porque tengo un dato que usted da en esta entrevista a Perú 21 al periodista Carlos Neira. ¿Un abogado tiene 150 casos asignados? Más o menos, sí. 150 es un casos promedio. ¿Por procurador? Claro. ¿Por abogado? Por abogado. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer un poco para optimizar los recursos es hacer una clasificación de casos, porque no todos los casos son emblemáticos, no todos los casos son complejos. Claro, entonces se le ponen prioridades. Claro, entonces clasificamos en diciembre, más o menos en diciembre hicimos una clasificación de A, B, C y D. Entonces, los D son casos que tienen muy pocas probabilidades de que se llegue a una sentencia o a judicializarlos. Entonces, nuestros esfuerzos tendrían que estar en los casos A y B, que son más o menos entre 400, más o menos 400 casos, ¿no? Entre 390 más o menos es la cantidad.
Esos son casos muy complejos, están distribuidos a nivel nacional, son complejos porque hay altos funcionarios, porque hay montos muy altos que pasan el millón, o porque también hay organizaciones criminales que pasan de 20. ¿Y dentro de esos casos están los casos del escándalo Lavallato? No, nosotros no estamos interviniendo en esos casos, porque en esos casos está el procurador que encarga, digamos, ad hoc para estos casos, ¿no? Le hago esta pregunta porque usted vivió un par de incidentes, uno durante el interrogatorio a Marcelo Odebrecht. Esto fue en mayo de 2017, cuando está en la ciudad de Curitiba y antes de empezar la diligencia le entregan un documento que se niega a firmar. ¿Qué pasó? Ya, lo que pasa es que en ese caso es por el caso del Partido Nacionalista, ¿no? Entonces, Marcelo Odebrecht declaraba como testigo. Como testigo. Como testigo. No era más que un testigo. No, o sea, en el caso del Partido Nacionalista, en el caso del Humala Heredia. Así es, él declaraba como testigo. ¿Y ese caso sí lo están viendo ustedes? Claro, en ese caso sí. Entonces, por eso es que nosotros viajamos a Brasil para intervenir en la diligencia, que era una testimonial. Pero como él en Brasil era un colaborador, entonces tiene pues ciertos derechos, digamos, allá. Es ahí que él muestra un documento, me lo presentan, y en ese documento pues decía que yo tenía que comprometerme a no demandarlo, a no denunciarlo, a él, a sus socios, a sus empresas. Yo vi ahí dos temas. Primero, que yo no veo los casos que están vinculados al Lavallato. Entonces, para denunciar a los ejecutivos o a las empresas brasileñas, yo no soy la competente. ¿Eso quedó claro? Claro. Para las autoridades brasileñas. Claro, quedó claro sí. Que usted no era competente para eso. Yo se lo expliqué en ese momento. Pero no igual le pidieron firmar el documento. Digamos, el señor Marcelo era el que exigía, no las autoridades, ¿no? Sino era él. Él era él. Entonces, por otro lado, también pues, es un documento que me muestran en el momento, imposible tampoco, eso se tiene que conversar, se tiene que discutir, pero yo tampoco no era competente. Por eso es que yo opto mejor por retirarme, porque la condición era que él declaraba si es que yo firmaba. Entonces, para no entorpecer la declaración, yo opté por retirarme. Pero si se le explicaba que usted no era competente y que él estaba como testigo. No, él era exigencia de él. Fue persistente y fue exigente en esa de condición. Él y de sus abogados, sí. Y esa es la condición que se aceptó finalmente. Entonces, bueno, yo no firmé. Por mi parte no la firmé. Entonces, él declaró y yo opté por retirarme de la diligencia, ¿no? Luego vamos al interrogatorio a Barata, el 26 de febrero del año 2018. Usted está de licencia y de pronto nombran a alguien en su lugar. ¿Es correcto? A ver, hay un poco para aclarar. Yo soy procuradora adjunta, pero como no había un procurador titular, ¿no? Entonces, no lo había por la renuncia. Por el problema que hubo con el cargo de Julia Príncipe. Con Julia Príncipe. Entonces, estuve 2 años y medio más o menos encargada de los casos. O sea, prácticamente la conducción de la Procuraduría estaba a mi cargo. Entonces, al poner un titular, yo salgo de la conducción. Yo ya me mantengo como procuradora adjunta. Quien decide, quien conduce, quien supervisa es el nuevo procurador, no yo. Quien toma las decisiones tiene que ser él. ¿Y a este nuevo procurador lo nombran según resolución del 23 de febrero? Fue un sábado, creo que fue 23. Sábado, 23 de febrero, sí. Y usted sí estaba de licencia médica. En ese momento no recuerdo, porque yo tuve un accidente, estaba con mi licencia. Lo que pasa es que en esos días yo tuve un tema familiar muy grave, entonces estaba pues yendo por horas y no recuerdo si en ese momento ya tenía la licencia. Pero cuando ya él se integra, asume, yo ya sí me amplían mi licencia por el accidente que yo también había tenido, y ya me voy de la Procuraduría y él se queda ya asumiendo. Esta fue una resolución firmada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la jefa del gabinete ministerial Mercedes Arauz, además de los ministros Enrique Mendoza, Justicia, y Vicente Romero, Interior. Se nombró en el cargo a Miguel Ángel Sánchez como nuevo procurador. Este interrogatorio a Barata, ¿qué pretendía? ¿Qué información se iba a obtener a través de ese interrogatorio? Confirmar lo que había dicho. ¿En qué casos? En los casos, estos eran, creo que habían 2 declaraciones, pero no recuerdo, porque en esos días no estaba. Pues, ¿también era Humala Heredia? Era Humala Heredia, me parece, y el caso que veía el fiscal. ¿Pero ha sido el último interrogatorio donde también se le pregunta por el presidente?
La verdad es que no recuerdo porque yo ya en ese momento yo ya no estaba, ¿no? Correcto, porque hubo una resistencia a esto, esto generó una serie de comentarios y se dijo, claro, que usted estaba de licencia y que de pronto se nombraba a alguien con miras a que participara de este interrogatorio digitado de alguna manera. ¿A usted le sorprendió el cambio? A mí ¿O el nombramiento de pronto? Me sorprendió sí la designación, porque en ningún momento se nos ha comunicado. ¿Por qué la sorpresa? Primero porque, bueno, yo sabía, no lo conozco al procurador, no lo he conocido. Yo cuando ya me integro me doy cuenta y me entero que él era el procurador que tenía cargo, que había sido asignado como procurador ad hoc para todos los casos de la azucarera Tumán. Entonces, la azucarera Tumán, los casos que están vinculados a esta azucarera, pues son casos administrativos, constitucionales, civiles, y entonces su designación era bastante amplia, de diferentes materias. Entonces sí, la sorpresa fue que lo pusieran como especializado en lavado de activos. Cuando usted había estado ejerciendo ese cargo, digamos. Entonces, claro, yo... Asumiendo las funciones del Claro, la sorpresa fue porque yo decía, bueno, ¿cuál es su especialidad, no? Porque si viene de tantas materias... ¿Y no tenía antecedentes de haber trabajado en materia de lavado de activos? Le dieron el caso de lavado de activos que nosotros teníamos en la azucarera, que le dieron en noviembre. Ajá. Pero cuando viene como procurador de lavado, ha venido también con todos sus casos, como procurador ad hoc. Entonces, actualmente tiene las dos, ¿no? Es procurador ad hoc para los casos de la azucarera Tumán, en donde están los casos civiles, laborales, ¿no? Y el caso de lavado de activos, y también está como procurador de lavado de activos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso, cuál era la razón de ser en todo caso para haberse llevado el caso del lavado y de vuelta a regresar como procurador ad hoc, ¿no? Me sorprendió. Podrían haber nombrado, ¿Podría haber sido digitado políticamente, cree usted? Yo no tengo, o sea, digamos, evidencias o indicios como que me diga que ha sido digitado o algo, ¿no? Pero sí llama la atención. Llamaba la atención. Sí. Llamó la atención esa designación. Sí. En su momento, legisladores de la bancada de Fuerza Popular, de Acción Popular, de Nuevo Perú, criticaron esto que había ocurrido. Salió en los medios, fueron duros con esa designación. Dijeron lo mismo, que les parecía sospechosa y más bien el oficialismo, como Gilbert Violeta, por ejemplo, congresista de Peronos por el Cambio, dijo que no había que hacer una cuestión de Estado, que era un asunto de menor importancia, restó importancia a este nombramiento. Sí. Yo no tengo nada en contra del procurador, no lo conozco, es una persona atenta, cordial, pero yo creo que sí hay que tener, o sea... Pero le pareció ilógico, en cualquier caso, ya no digamos sospechoso, pero poco práctico, poco que no contribuiría al esclarecimiento. Más bien no contribuiría al fortalecimiento de la defensa del Estado, al fortalecimiento de la Procuraduría más que nada, ¿no? Porque lo que se busca es especialización. Incluso nosotros que hemos venido participando en las reuniones de Contralaf, que era prepararse para la evaluación del GAFI, pues lo que se busca es eso, que las instituciones pues tengan especialidades, ¿no? Para que tengan mayor conocimiento de los temas. Correcto. Y que haya continuidad en el cargo, ¿no? Entonces, para él es una desventaja no tener experiencia en estos temas para asumir los casos. Y sí podría haber problemas en los casos porque es una persona que no tiene conocimientos y no tiene experiencia en estos temas, le va a tomar tiempo. Entonces, el procurador es quien dirige la defensa, quien dirige a los abogados, quien le dice lo que tiene que hacer, que tiene que ir a conversar con las autoridades, que tiene que ir a las diligencias más importantes. Si no hay esa experiencia, yo veo una dificultad para la defensa, ¿no? A la pausa. ¿Los gobiernos están apoyando la labor de las procuradurías? Lo que yo he visto es que se ha dejado un poco de lado ese tema, ¿no? Yo creo que ha ganado otras situaciones que se han dado en el país y un poco se ha dejado de lado el tema de las procuradurías. ¿Políticas? Claro, la coyuntura, ¿no? O sea, lo que está pasando en el país, ¿no? Entonces, eso ha dejado que se deje un poco de lado las procuradurías. Para los que estamos dentro del sistema, nosotros sí sentimos los problemas, claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros dependemos, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado es el ente que dirige el sistema. Sí. Que dirige el sistema. ¿Cuántos consejeros se han dado en un año? Hay varios que han renunciado y me parece que en este momento no hay consejeros. No se han nombrado sus reemplazos. Es que renuncian, hay constantemente renuncias de consejeros o también porque los han sacado por una u otra razón. El ministro de Justicia es el que preside el Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
¿Cuántos cambios de ministros se han dado el año pasado? Entonces, ¿quién dirige el Consejo de Defensa Jurídica del Estado? Entonces, ahí vienen los problemas. ¿Quién nos apoya a nosotros? Porque el Ministerio de Justicia, si bien es Interior el que nos tiene que dar los recursos, el Ministerio de Justicia, como ente rector el Ministerio de Justicia del sistema y el Consejo, que es presidido por el ministro, tendría que haber la preocupación de su parte y hacer las gestiones para que nosotros tengamos los recursos que necesitamos. Vamos a hablar de algunos casos concretos al regresar. Vamos a una pausa y regresamos con Janet Briones aquí en los estudios. Nos quedan solamente 3 minutos para aprovechar en la entrevista con la procuradora Briones y quería preguntarle sobre casos concretos, avances, indicios, desarrollo finalmente de estas investigaciones. Nadine Heredia, el caso Nadine Heredia. Bueno, ya según lo que tengo entendido y lo que ha dicho el fiscal, pues que ya tienen información, ¿no? Que están trabajando. Nosotros en ese caso ¿La participación de la Procuraduría ha llegado hasta pediría una reparación? Eso es en el momento en que bueno, haga su acusación el fiscal, ¿no? Pero usted diría desde su especialidad que llega a constituir un caso de lavado de activos, Nadine Heredia, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori. ¿Cuál es su apreciación sobre estos casos? En los de Ecoteva, pues está bastante claro, digamos, el tema, ¿no? Hay ahora, algunos elementos que faltan, pero esto bastante claro. Y hay un caso interesante sobre el financiamiento del Partido Fuerza Popular a través de una ONG. ¿Liberty puede ser? Sí, esa fue una información que nosotros obtuvimos, por información que obtuvimos de registros públicos, que a nosotros nos llamó la atención, ¿no? Una ONG ubicada en Delaware. Claro, es una ONG de donde vienen aportes. Sí. Que vinieron aportes y no se sabía quiénes son los aportantes. Los aportantes. ¿No? Se llamó, la ONG claro, la presidía un señor Juan Carlos Luna Frisancho, me parece. Luna Frisancho, sí, que estaba vinculado al sobrino del señor Yoshiyama, ¿puede ser? Sí. ¿Cuál era el vínculo? Aparecía como socio de algunas empresas también de los Yoshiyama, ¿no? Y de esta ONG ingresaron fondos a la campaña de 2011 y 2016 de Fuerza Popular. Sí, en el 2016. En el 2016. Sí. ¿El aporte de la ONG era importante como para levantar sospechas? No recuerdo en este momento, pero sí era un aporte importante. Sí. ¿Y cuáles fueron las hipótesis que se plantearon? Es decir, ¿de dónde salía el dinero que ingresaba a la ONG y por qué era sospechoso que la ONG aportara? En el proceso no había, digamos, una hipótesis de dónde podría venir, pero sí, o sea, nosotros tenemos indicios de que podría haber algo si es que viene de Delaware, en este caso de Delaware, que es un centro bastante cerrado donde no te permiten saber quiénes son los que están aportando. Entonces no hubo las facilidades y tampoco no dieron las facilidades para saber quiénes eran, ¿no? Entonces Frisancho no quiso decir quiénes eran. Entonces, y eso hasta ahora ustedes no pudieron avanzar más por ahí, pero esa información que maneja la pero Fiscalía, eso está en investigación. Esto ya está, lo tiene la Fiscalía. Lo tiene la Fiscalía, porque tengo entendido que hay dos hipótesis. Una, que el dinero que ingresó a la ONG Liberty podría ser del papá de la señora Fujimori, y la otra que podría haber sido dinero de Odebrecht. ¿Escuchó algo al respecto? Eso todavía dentro de la investigación, hasta donde yo estuve, todavía se estaba investigando. No podría decir, porque eso también es materia de investigación y no le puedo develar aspectos de la investigación. Yo lo sé. ¿Algo más que quisiera agregar en los últimos segundos que quedan de esta conversación? Porque es importante que el Estado apoye el trabajo de los procuradores. Yo creo que el trabajo que vienen haciendo, yo voy a hablar de la Procuraduría del Lavado, que es lo que conozco. Nosotros nos hemos esforzado por coadyuvar en las investigaciones, en los procesos, en aportar elementos. Marginados, ¿no? Entonces, los han puesto como algo. Nos han dejado un poco de lado. Creo que es por los temas coyunturales, pero yo creo que esto se debe retomar, ¿no? Estamos ante una evaluación del GAFILA. Nosotros
estamos también contemplados en el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos. Es decir, dentro del Plan Nacional está que el Perú luche contra el lavado de activos y tome medidas concretas. Claro, las recomendaciones... Y fortalezca las procuradurías. Claro, las recomendaciones del GAFI es que los países tengan políticas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Esas políticas se tienen que plasmar en planes nacionales basados en evaluaciones de riesgo. Entonces, han habido evaluaciones de riesgo. Ahora hay un plan nacional que se ha aprobado este año, en el que nosotros también habíamos trabajado el año pasado, que es 2018 para 2018-2021. Ahí vienen acciones que se tienen que trabajar para fortalecer, hay objetivos. En esos objetivos está comprendido también la Procuraduría. Por ejemplo, para este año, 2018, una de las acciones es que la Procuraduría de Lavado de Activos conozca todos los casos de lavado de activos, o sea, intervenga en todos los casos independientemente de la actividad criminal previa. ¿Y eso se ha cumplido? Si se va a cumplir, no tenemos presupuesto, no hay dinero para eso. Entonces, se tiene que fortalecer, y yo creo que hay que ser coherentes con lo que se dice y con lo que se pone en los documentos, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, No, doctora Briones. Tenemos que hacer una pausa y regresamos. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Se quedan con Noticias a las 10. Nosotros regresamos mañana a 9 en punto. Muy buenas noches.